Voy a leer la Biblia en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No sé, mi hermano, mi hermana, qué tan dispuesto está usted en esta tarde para responderle al Señor. Si el Señor nos pregunta en esta hora: hijo, hija, ¿estás dispuesto? No sé cuál sea su respuesta al Señor en este momento, pero si usted dice: heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, Dios está entonces ya premiando esta disposición. La disposición es esa preparación que hay en el corazón del hombre para decidir hacer la voluntad de Dios. Y Dios, mi hermano, ha estado buscando un pueblo bien dispuesto a hacer obras buenas, agradables y perfectas, porque así es la voluntad de Dios. No hay nada en el deseo de Dios para su pueblo que tenga que ver con cosas desagradables. Mi hermano, la Biblia dice que Dios siempre está pensando en cosas buenas para sus hijos. A veces confundimos las cosas y creemos que Dios es ese ser espiritual que está procurando castigar. A nosotros nos decían mucho desde la infancia: por cualquier cosa el Señor te va a castigar, Dios te va a castigar. Y casi siempre estábamos asustados, porque se usaba a Dios para asustarnos, como si fuera algo malo. Pero no hay nada que proceda de Dios para sus hijos que sea desagradable. Lo desagradable, lo vil, está en el mundo visible, en el mundo físico, en el mundo que nos movemos, donde con frecuencia tenemos que estar relacionados con muchas personas, que convivimos con personas ahí en su trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, personas que ciertamente Dios ama, pero que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Hijo de Dios muchas veces se siente incómodo, porque hay alguien a su lado que maldice, que difama, que hace cosas indebidas. Y muchas veces esa contaminación llega a la vida del cristiano. Y Dios le dice: evita profanas y vanas palabrerías. Hay muchas cosas de las cuales Dios quiere que su pueblo esté limpio, y para ello, o por eso, Dios nos pone en un campo de prueba. Ese campo de prueba es la tierra, es el mundo, para lo cual la Biblia dice en este mismo contexto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Interesante, mi hermano, que estamos en un lugar para ser probados. Siendo seres espirituales, Dios nos puso en un cuerpo para que viviéramos aquí en la tierra por un poco de tiempo. Por esto ahora la palabra de Dios nos dice: ten cuidado, procura con diligencia. Es decir, ten mucho cuidado cómo actúas.
Ten mucho cuidado cómo hablas. Ten mucho cuidado cómo te diriges aquí en la tierra, porque estás siendo probado para que seas un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y mire, mi hermano, a veces por estar aquí en este cuerpo pasamos por algunas aflicciones de la carne, pero el Señor nos conforta y dice: hijo, confiad, yo he vencido al mundo y tú también puedes. Pero el detalle en todo esto está en que tenemos que enfrentar las pruebas para pasarlas, para ser aprobados. No sé, mi hermano, en esta semana, ¿cuántas pruebas usted tuvo que aprobar o tuvo que enfrentar para aprobarlas? Y es que sin pruebas no tendría sentido la vida cristiana. Si no hay lucha, no hay victoria. Sin pruebas seríamos algo así como vegetales. Muchos no quieren las pruebas. Muchos se la pasan huyendo de las pruebas, como el que prefiere mejor no ir a la escuela en tiempo de exámenes. Pero muchas veces, mi hermano, creemos que eso soluciona las cosas, el no pasar por una prueba. Y si no enfrenta la prueba, es obvio, está reprobado. Y si está reprobado, hablando de la educación secular, no pasa de grado, no pasa año. Pero esto es en el medio donde tenemos que pasar para poder escalar al siguiente nivel. Si quieres ir a la secundaria, tienes que pasar la primaria. Si tienes que ir a la universidad, tienes que haber pasado primero todos los exámenes anteriores, todas las pruebas. Y Dios quiere que su pueblo, sus hijos, pasemos las diferentes pruebas. Hay muchas pruebas, pero yo mencionaría en esta hora solamente unas 3 básicas. Dios dice: hijo, si quieres avanzar en la vida, si quieres vivir en otro nivel espiritual, tienes que pasar la prueba del amor. Mire, y a propósito, Dios nos pone en medio de gente que no fácilmente aceptamos. Y dice: ahí está tu prueba, ámalo. Ama a esta gente. Es duro eso, ¿verdad? Que Dios quiera que pasemos una prueba que a nosotros no nos agrada. Ahí está este que no te cae bien, ámalo. Ahí está esta otra creación de Dios para que la ames. Ámalo como yo te amo a ti. Mire, y algunos prefieren mejor huir. La salida fácil para algunos es: me cambio de iglesia. Por lo menos ya no tengo que ver a esta persona. Pero el problema se lo lleva. El problema continúa como un cáncer y puede irse a otro planeta, puede irse a cualquier lugar del universo, y el problema se lo lleva en su corazón. Y entonces cambiarse de iglesia no fue la solución, cambiarse de ciudad tampoco, cambiarse de planeta tampoco. Pero luego oramos y el Señor escucha que decimos: Señor, yo te amo. Dice: ay, sí, es cierto que me amas. Si me amas, entonces compruébamelo. Y compruébamelo con buenas obras. El Señor le decía a Pedro: Pedro, ¿me amas? Él decía: sí, Señor. Pues compruébamelo. Apacienta mis ovejas, ámalas. Luego, después, mientras Pedro ya está desarrollando su ministerio, ahora el Señor le dice: tienes que acercarte a alguien que no amas. Hay un hombre en Cesarea donde vive Cornelio. Cornelio es un hombre temeroso de Dios. Tú debes acercarte a él. Pedro decía: yo acercarme a un gentil, yo siendo judío, no.
pero tuvo que darle una buena enseñanza a través de una visión para decirle: vas a ir. Pero aunque renegando, se levantó y fue a la casa de Cornelio. Tal vez no le gustó que Dios se manifestara y que el Espíritu Santo cayera sobre esa gente, pero Dios le dice: Pedro, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Dios, mi hermano, quiere ponernos a prueba todos los días. Y gracias a Dios por las pruebas, porque estas son una bendición, porque vienen de parte de Dios. Y hoy seguramente la palabra de Dios nos está diciendo: hijo, yo te amo, y porque te amo, quiero que pases las pruebas. No queremos pasar la prueba del amor, no podemos ser hijos de Dios. Y cuando Dios dice: quiero que pases la prueba de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, entonces nos hace pasar por alguna situación difícil. ¿Quieres pasar la prueba de la fe? Prepárate para una situación difícil, porque ahí Dios quiere ver que su hijo, que su hija está aprobado. Y quiere ver en nosotros nuestra confianza. Y otra vez vamos a ver a Pedro. Pedro dice: Señor, lo que tú digas, como tú digas, Señor. Si quieres que yo vaya a ti caminando por el mar, tú ordénalo y yo obedezco. Y mira, el Señor le dice: Pedro, ven conmigo, sígueme. Y Pedro se lanza, se baja de la embarcación y empieza a caminar. Y de rato se empieza a hundir. De rato empieza a gritar: Señor, sálvame, que perezco. Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Estabas a punto de pasar, ya ibas a pasar la prueba, ¿por qué dudaste? Qué tremendo cuando vemos todo eso, mi hermano. Yo digo, con todo lo que hizo Pedro, era para que el Señor lo hubiera aprobado. Pasaste esta prueba, pero lo reprende. Digo, tuvo el valor de bajarse de la embarcación y empezar a caminar sobre el mar, pero le empezó a faltar la fe y se empezó a hundir. Dios de alguna forma nos cuida, siempre está cuidándonos. Y entonces el Señor lo ve, se incorpora y lo sostiene. Las pruebas continuaron. Afortunadamente, después de varias ocasiones, Pedro es aprobado. Al final les hace una prueba definitiva y Pedro contesta afirmativamente, y el Señor lo premia, lo elogia. En aquella ocasión, cuando Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Era el último examen, la última prueba. Pedro inmediatamente le dice: tú eres el Cristo. Aunque muchos digan que eres Elías o que eres alguno de los profetas, para mí tú eres el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres. Y eso de bienaventurado es un premio. Es algo grande, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo también te digo que tú eres Pedro, porque su nombre no era así. Y sobre esta afirmación, sobre esta declaración que tú mismo has hecho, voy a edificar mi iglesia, que no será vencida por nada ni por nadie. Qué importante es pasar la prueba de la fe como la prueba del amor. Dios nos está dando siempre tiempo. Miren, las escuelas, cuando no se pasa una prueba, un examen, pues se va a un extraordinario. Y si no pasa el extraordinario, se va a otro. Se le da la oportunidad que las leyes o los reglamentos
escolares establecen. Dios, en su gran misericordia, nos lleva de triunfo en triunfo. A veces estamos derribados, dice el apóstol San Pablo, pero no destruidos. No pasé esta, pues la vuelvo a presentar. Pero no porque reprobó, dice, no, pues ya no sirvo. Dice, no, tienes otra oportunidad. Y Dios es Dios de oportunidades. Fallaste en esta, levántate. Dios quiere ver que tenemos dependencia de Él. Y nos pone las pruebas para medir nuestra fe. Y vienen enfermedades y el Hijo de Dios se desespera todo. Dios sigue esperando que sus hijos pasemos la prueba de la fe. Mire, mi hermano, y lo más terrible que el cristiano no aguanta es cuando viene la prueba de las finanzas. Lo que más enloquece a los hijos de Dios cuando el dinero falta. Nadie quiere tener ese tipo de pruebas, mayormente en Estados Unidos, donde estamos cautivos con las finanzas. Todo quiere soportar menos que haya problemas financieros. Dice, debo la camioneta, debo la casa, debo el seguro, debo esto, debo lo otro, y me falla el trabajo. Eso es, diríamos, lo que inclusive ha llevado hasta el suicidio a muchas personas. Pero usted es hijo de Dios. Y vienen las pruebas financieras en ocasiones porque Dios quiere ver nuestra dependencia en Él. Pero tratándose de las finanzas, la mayoría quiere ser independiente. Ahí sí no quiero depender de Dios. Mejor prefiero checar la cuenta del banco, que todas las cuentas están bien, que todos los pagos están bien. Y se empieza a olvidar de la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios que ya tiene todo solucionado. Y se empieza a olvidar de la palabra de Dios. Se olvida de que no está solo en el mundo. El Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mientras Jesús andaba aquí en la tierra, instruyó a un grupo de personas. En una ocasión, uno de los discípulos, andando con Jesús, se enfrenta a un problema financiero. Se habían enfrentado a varios problemas de finanzas. En una ocasión Jesús les dice, denles de comer a toda esta gente. Eran más de 5,000 personas. Hicieron cuentas, dijeron, necesitaríamos muchísimo dinero. Pero ahí estaba Jesús y soluciona el problema. En otra ocasión se acerca uno de los discípulos a Jesús, al maestro. Le dice, maestro, nos están cobrando la entrada aquí a la ciudad. Nos están cobrando el impuesto que se paga. Y yo no traigo dinero. Pero ahí estaba Jesús físicamente. Por eso le da la solución. Ahora nosotros estamos en otra condición. Mi hermano, las pruebas financieras son para llevarnos a una reflexión de su palabra, en la que podamos expresarle a Dios su palabra que Él nos ha dado, porque no es nuestro capricho, es la palabra de Dios que Él nos da para que la usemos. El Señor dice, bueno, pues cuando oren, díganle al Señor, díganle a su Padre, identifíquense como sus hijos y que su voluntad se haga. Tal vez, mi hermano, estás pasando por alguna prueba de amor, de fe, de finanzas, no sé, de humildad. Si repruebas, no es porque sea malo el maestro, es porque tú no haces caso al maestro. Si hay reprobados, no es por lo malo del maestro, sino porque no le hacemos caso al maestro. Y Dios quiere que aprobemos en todas las áreas de la vida,
porque desea utilizarnos en su obra. Porque si alguien se mantiene limpio, dice la Biblia en el texto que leímos, llegará a ser un vaso de honra, útil al Señor. Mire, mi hermano, el deseo de Dios es utilizarnos, que seamos útiles, porque somos su cuerpo. Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo ni partes, pero sus manos, sus pies, su boca están en nosotros. Y Dios quiere utilizarnos como instrumentos para honra, dice la Biblia, limpios de toda vileza, de toda inmundicia de la carne, para poder elevarnos a la altura de la dignidad de hijos de Dios. El salmista decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? La respuesta es el limpio de manos y puro de corazón. Y Cristo da la solución. Cristo dice: yo puedo. Y puedo para que ustedes también puedan. Mi hermano, ¿estás dispuesto a ser útil al Señor? ¿Quieres cumplir el deseo de Dios? Solo tienes que limpiar tu vida de todo lo vil, de lo inmundo. Y Dios da lo que cada uno de sus hijos necesitamos. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente acepta esa limpieza y pasa a esa nueva generación de los que buscan el rostro del Señor, de los que quieren su presencia. El salmista decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tú puedes decir hoy, porque la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si alguien no quiere ser útil al Señor, en vano está en alguna iglesia. Si alguien no quiere ser útil al Señor, puede estar en cualquier lugar, en cualquier parte, en cualquier club, en algún club social, menos en una iglesia. Porque Dios quiere que seamos útiles a Él. Dios es amor y nos necesita para amar, porque el que no ama no conoce a Dios. Mi hermano, mi hermana, si has venido aquí en esta tarde, es precisamente porque Dios ha querido que escuches su palabra y te da la solución. Yo creo que de esta tarde, como en todas las ocasiones, Dios nos da la solución a todas las cosas que nos afectan en la vida. Dios nos prueba y quiere que pasemos la prueba. Decídete a enfrentar la prueba del amor y pásala. Decídete a enfrentar la prueba de la fe y pásala. Si se te presentan pruebas en las finanzas, pásala. Dios quiere ver en nosotros nuestra dependencia de Él. No trates de ser independiente. El independiente no depende de nadie. El independiente no tiene una autoridad sobre él. Dios es la autoridad y nosotros dependemos de esa autoridad, de su palabra. En este sentido, somos dependientes y Dios no nos quiere independientes. Por eso alguien que no quiere estar bajo ninguna autoridad se independiza. Se independiza para ya no tener que rendirle cuentas a una autoridad. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a depender de Él en todo. Y usted y yo estamos aquí en esta tarde para decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto. Señor, estoy dispuesto. Yo sé que tu palabra es verdad y estoy dispuesto a limpiarme de todas las inmundicias que hay en este mundo, porque estoy dispuesto para toda buena obra. Quiero serte útil. Heme aquí, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. Que tu voluntad se haga a través de mi vida
Y Señor, aquí estoy en esta tarde. ¿Podemos decírselo? Póngase en pie, mi hermano, mi hermana. Y empecemos a decirle al Señor. Empecemos a decírselo. Señor Jesús, estoy aquí en esta tarde porque sé que tu palabra, que es verdad, quiere llevarme siempre a nuevas dimensiones. Quiere pasarme siempre de un triunfo a otro. Sé que para esto tengo que esforzarme. Tengo que mantenerme limpio de todas las inmundicias que hay en el mundo, de todas las contaminaciones. Pero quiero, Señor, ser un vaso de honra, santificado, útil para ti, Señor, y dispuesto para toda buena obra. Hoy, Señor, te declaro esta mi disposición, Señor, para servirte. Estoy útil, quiero ser útil y estoy dispuesto. En tu nombre, Jesús, a ti, Señor, la honra, la gloria y el honor para siempre. Bendito Señor. Amén. Gloria a Dios.